La situación es la siguiente. Secuestran 72 militares en una población en el Cauca. En menos de 24 horas liberan 25 y luego el ejército tiene que extraer más de 40. Y el presidente toma la decisión. Si vuelven otra vez a atacar al ejército en zonas cocaleras, a esa zona vuelve la fumigación. Y muchos se preguntan, ¿esto es consecuencia de los constantes secuestros a la fuerza pública? Porque no es la primera vez. Las cuentas a nosotros nos dan 28. Hay otras cuentas que indican que son más de 50 secuestros a militares en lo corrido del año. ¿Será eso lo que motiva al presidente a hablar otra vez de fumigación con glifosato o la desertificación? Porque la próxima semana se sabe si a Colombia, Estados Unidos la desertifica o no. Esa es la pregunta, Paula. Sí, señor. ¿Qué está motivando al presidente a hablar de otra vez fumigación? ¿Eso o que es inminente la desertificación y las consecuencias nefastas para el país que eso trae? Entre otras cosas, porque proponer que vuelva a la fumigación no es dar una orden y un decreto, es que la Corte lo prohibió. Tendría que hacer un cambio constitucional. Eso es rápido, mejor dicho, decir se fumigue es un simple anuncio, porque del dicho al hecho, en este caso, ahí sí que hay mucho trecho. Pero sí es cierto que no es casual que el presidente haya puesto sobre la mesa ese debate que no es fácil y que genera tanta polémica en el país del posible regreso de la fumigación aérea con glifosato que se había prohibido desde el 2015. Pero esa sentencia de la Corte deja un poco en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes la decisión de que pudiese volver a darse, pero cumpliendo muchísimas exigencias. Quizá el presidente está pensando en eso, pero podría tener mucho que ver con la desertificación porque, entre otras cosas, les cuento, había programado para esta noche un Consejo de Ministros privado, porque se iba a hablar justamente de las cifras en materia de droga. Entonces, estas cifras pues tienen que tener un carácter reservado en el manejo que se les va a dar. Finalmente se terminó aplazando para mañana. Entonces, es decir, en la cabeza del presidente, en las preocupaciones del presidente, sí está el tema de la desertificación y no es para menos. Quizá quiera empezar a enviarle señales al gobierno de los Estados Unidos porque las implicaciones que eso tendrá para el país son enormes y en Casa de Nariño lo sabe. Pues claro, porque yo creo que no lo dimensionaron. Porque si realmente la preocupación, Mauricio, fuera que están atacando al ejército, que están secuestrando a los soldados, la decisión se habría tomado hace mucho tiempo atrás. Es que ya van, ellos le dicen nazonadas, esos son 28 secuestros masivos de militares, pero la cifra incluso más grande, supera los 50. Sí, entonces, ¿por qué no la tomó antes? Yo creo que aquí hay una confusión o una mezcla de argumentos de muy diversa índole con un efecto para la galería. Y me explico qué quiero decir con esa relación de dos conceptos. Lo primero, la mezcla y la combinación de criterios. Acuérdense ustedes, la suspensión, lo veíamos en la nota, o el carácter muy estricto con el cual se reguló y se reglamentó la posibilidad de asperjar por parte de la Corte Constitucional, tenía en mente dos cosas: la salud de la gente y el tema ambiental. Acuérdense ustedes, salud y medio ambiente. Si quieren, pónganlo en salud de la población y salud del medio ambiente. Ese es un conjunto de criterios. El segundo conjunto de criterios es: ¿sirve o no sirve la aspersión para controlar los cultivos de coca? Pues hay posiciones al respecto. Hay gente que dice, bueno, eso pasan, acaban con todo, matan hasta la papa, lo que sea, y vuelve al rato a poderse sembrar allí. Por lo tanto, sería ineficaz. Salud por una parte, sirve o no sirve contra los narcóticos, y esa había venido siendo más o menos la discusión. La decisión de la Corte Constitucional, una demanda que le puso Ecuador a Colombia porque estaba llegando el glifosato más allá de la frontera y estaba dañando el medio ambiente en el Ecuador, decisiones también del Consejo de Estado que ha dicho no se puede asperjar en los páramos porque se acaba con el medio ambiente. Son esos criterios los que se han venido manejando y son esos criterios los que mencionaba Paula cuando decía la misma sentencia de la Corte Constitucional pone una serie de reglas bajo las cuales se podría eventualmente volver a fumigar. Son estrictas, tiene que pasar por el Consejo Nacional de Estupefacientes y, como decía el analista que veíamos en la nota, eso no lo puede sacar Petro por decreto ni se puede sacar a las patadas. Eso tiene que pasar por un proceso que cumpla con los requisitos de la Corte Constitucional. Y de repente la discusión se vuelve otra. La discusión se olvida del medio ambiente, se olvida de la salud, se olvida de la eficacia contra los narcóticos y entran dos variables. Cuando el presidente Petro dice, allí donde la población ataque a los militares, allí vamos a fumigar, pues está hablando de un tema de orden público. Está hablando de usar las fumigaciones como un instrumento para controlar el orden público. Una cosa que, digamos que si en algún momento se utilizó con ese criterio,
combinado con el control de narcóticos, nunca fue tan directa, tan franca, tan transparente la directriz de un jefe de Estado diciendo, donde se subleve la población, los fumigamos. Más o menos ese es el mensaje. Este es una posición inédita de la política pública dictada desde la jefatura del Estado, utilizando el glifosato, utilizando las aspersiones, él no ha dicho que el glifosato, dijo fumigaciones, con un sentido de orden público. O la variante, no orden público, sino relaciones internacionales. Se viene la desertificación, 4, 5, 6, 7 días se va a venir y entonces sí, hagamos anuncios, por lo menos para la galería. Se va a volver a asperjar, se va a volver a fumigar, etcétera, etcétera. En esa confusión de criterios, en esa confusión de que no es orden público, sino que es relaciones internacionales, sino que es salud, sino que es medio ambiente, se arma un debate que no va a alcanzar a desarrollarse antes de que nos desertifiquen o no nos desertifiquen. Pero la prueba para la galería sí está allí. Y yo sí creo que la población, que por una parte tiene a unos guerrilleros que los tienen totalmente utilizados y totalmente manipulados, y por otra parte les viene el jefe de Estado y dicen, si ustedes siguen atendiendo a los guerrilleros, los fumigo, quedó en el peor de los mundos. ¿Y cuál galería cree usted a la cual se dirige el presidente, A Mauro? Washington, yo creo. La de Washington. A Washington. Pero A por Washington. supuesto, porque aquí no le los seguidores del presidente son de izquierda, son progresistas. ¿Te imaginas qué opina de esto una mujer como Susana Muhammad, No. su ministra de Ambiente? Debe estar angustiadísima de que su presidente anuncie la fumigación con glifosato. Son las barras de los Estados Unidos porque están angustiados de que Colombia puede ser desertificada. Debería haber un debate de precandidatos en el que Susana Muhammad, exministra de Medio Ambiente, junto con otros precandidatos, opinara sobre la idea del presidente. Debería haber, vamos a ver si lo hay o no lo hay. Además el A país ver qué dice entero ella. escuchó al presidente al comienzo de su gobierno, incluso en campaña, cuando él decía, no, glifosato no, lo mío es pago por sustitución, erradicación voluntaria de cultivos, porque este tema del glifosato criminaliza a los campesinos. Esa era su visión. Porque este es un gobierno que desde el principio Claro. dijo, primero la vida. Y ahora nos la habla de potencia glifosato. mundial de la jamás fumigará con glifosato. Pero sorprende que el presidente diga glifosato. Simple y sencillamente, es muy probable que a Colombia la desertifiquen y están tratando de mandar mensajes allá, a la Casa Blanca, para que no tomen esa decisión. Eso es lo que parece. Porque los alcaldes, Paula, sí están en Washington. Bueno, no todos los que dijeron al principio que Oye, iban a sí, ir, se ¿no? bajaron del bus varios, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, Carlos fue el Fernando se alcalde de Cali. bajó, Char se bajó, el de Cartagena se bajó. Domecq Turbay se Terminaron bajó. allá Fico y Eder Sí. Sí. en la reunión. Sí, Bueno, señor. Juan Esteban Silva está allá en Washington, porque este grupo de alcaldes, que en un principio era grande, habían decidido ir a Washington, entre otras cosas, porque no era solamente ese era el propósito, entre otras cosas, tratar de convencer al Congreso para que no desertifique a Colombia por las consecuencias nefastas que tenían. Finalmente se montaron en el avión Fico y Eder.